Vamos a hablar con el doctor Luciano Ferreira, le vamos a dar la bienvenida de bronquiolitis, que en sus redes sociales él también había publicado a tener precaución, y vamos a estar hablando de este tema que creo que nos aqueja un poco a todos. Sí, no escapamos a nada con estos cambios de tiempo Así que que decía Mateo. bienvenido, Luciano. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por disponer de este tiempo para acompañarnos y también para contarnos un poco de qué se trata esta bronquiolitis. Bueno, la verdad es que se trata, es un dolor de cabeza muy grande, está haciendo en este último 2 meses, digamos. La bronquiolitis es una enfermedad viral que se suele dar en los niños menores de 2 años. Se define siempre como el primero o segundo episodio de broncoespasmo que se le da a los menores de 2 años y que la causa de esto es viral, ¿bien? Es un virus que entra, hace un ciclo en el cuerpo que a menudo suele comenzar con tos, mocos, es lo más frecuente, y alrededor del tercer o cuarto día es cuando ya el niño comienza con marcada dificultad para respirar. ¿Qué es esto? El virus como que baja a partir de la vía respiratoria hacia abajo, y esto va a afectar a los bronquios, ¿bien? Y más allá de los bronquios, afecta a los bronquiolos, que se llama. Por eso no es como una bronquitis, ¿bien? Esa es la principal diferencia que hay que tener con la bronquitis de los adultos. Esto afecta al bronquiolo, por eso se llama bronquiolitis, ¿bien? Y esto es una diferencia muy grande, porque al afectar esta parte, es como que el árbol respiratorio que viene la tráquea, el bronquio, y se va afinando como si fueran unas raíces de un árbol, afecta la parte más chiquita de la vía aérea. Entonces eso genera muchas complicaciones, porque se suelen tapar, ¿bien? Y esta bronquiolitis es muy traicionera, porque en esta época del año estamos viendo algo que pueden haber visto en los medios, de que en realidad no se tuvo registro previamente de la cantidad de casos de bronquiolitis que hay con respecto a otros años. Y eso en parte es cierto y en parte, también se debe porque esto todo se adelantó. El principal virus que genera esto se llama virus respiratorio sincitial, que es un virus muy agresivo, y sobre todo en los niños menores de 3 meses. Cuanto más chiquito sea el niño, más riesgo de padecer una bronquiolitis grave tiene. ¿Bien? Luciano, ¿por qué se adelantó? Y la verdad que esto es muy... Hay muchas teorías de esto. Lo que nosotros estamos viendo es que siempre prepandemia el pico de este virus se daba a fines de mayo, junio. Bien, sería en esta época. Post pandemia, durante la pandemia pasó que los niños no estaban yendo a los colegios ni a los jardines, entonces este virus no se transmitía. Entonces hubo, el 2020, yo me acuerdo en el hospital de niños, de pasar de tener camas ocupadas, a veces 120%, que tengo que dar altas muy seguido, el sistema como que se saturaba, pasamos a no tener casi ocupación de camas. En la pandemia los niños fueron los menos perjudicados, por suerte. Y nosotros vimos que este virus no se transmitía, o sea, no había aislamiento, no había bronquiolitis como sabríamos ver los años previos. Ahora, cuando en el 2022 los niños vuelven al colegio, notamos un aumento significativo de estos cuadros de bronquiolitis. Y lo que pasó este año es que el año pasado se adelantó a principios de mayo, más o menos aproximadamente. Y este año, en enero, tuvimos un caso de un nene con broncoespasmo, de bronquiolitis, que es un cuadro puramente de otoño e invierno, lo tuvimos en verano. En pleno enero, un niño con virus respiratorio sincitial aislado estaba internado en terapia intensiva. Eso ya nos dio a pensar a nosotros de que este invierno iba a ser bastante pesado. Entonces, es como que este virus circula 2 o 3 meses al año, 4, y después finaliza su ciclo y vuelve al año siguiente. Pero este año como que nunca dejó de terminar. Nunca terminó su ciclo, perdón. Entonces, lo que estamos viendo es que, no sé si se adelantó, es que el virus nunca se fue y terminó haciendo el pico 1 mes y medio antes de lo que suele hacerlo. Claro. O sea que todavía lo bueno, entre comillas, digamos, está por venir, porque todavía faltaría el pico máximo, digamos, cuando empiece, y eso que todavía no ha hecho tanto frío y nada, que seguramente eso ayuda a que el virus crezca. Claro, la verdad que estamos ahora muy complicados también. Estamos muy complicados porque, digamos, se está adecuando todo el sistema de salud, pero es un sistema de salud que está muy saturado a nivel pediátrico, ¿bien? Claro.
se están abriendo terapias, se están haciendo muchas medidas como para intentar contener esta situación, pero es muy, muy pesado. Y aún así es como que esto comenzó en fines de abril, mayo, junio, seguimos igual. Y ahora nosotros tenemos una tendencia de que esto va a ceder un poquito y después va a volver otro pico, porque no solamente no es que este virus está solo, después de este vienen otros más. Vienen los adenovirus, vienen los influenza, o sea que son virus también que nos van a generar muchos altercados en este mes. Y se está viendo el por qué es que este virus no se terminó de ir. ¿Se relaciona a que el cuerpo por ahí tiene algún anticuerpo menos? ¿O qué? ¿Cuál sería, más allá de atender los síntomas y atender la situación de bronquiolitis, también dedican otro tiempo a la parte de investigación para ver el por qué? Es muy buena tu pregunta, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Este virus afecta principalmente a los más chiquitos, como habíamos dicho. Bien. Y a veces cuando uno hace una inmunidad contra esto, uno corta esa transmisión. Es como, por ejemplo, cuando uno se vacuna, bien, que es una inmunidad a través inducida de vacuna. Cuando uno naturalmente adquiere un virus, genera anticuerpos, y ese virus, cuando vuelve al cuerpo, no hace una enfermedad como hizo la primera vez. ¿Bien? Y a su vez, uno puede cortar la transmisión de este virus. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo agarré, pero ya no lo transmito, o sea, no se lo puedo contagiar a otra persona. Lo que hemos visto es que estos últimos 2 años, de estos niños que no han ido al colegio, se han aislado y demás, nunca han hecho una inmunidad. Entonces, no solamente se agarran el virus por primera vez, sino que se lo transmiten a los hermanitos más chiquitos. Claro. Eso por un lado. Sí, no sé si vas a decir algo más, Luciano. No. ¿Qué se les recomienda a los papis? Que por ahí uno, no que va a automedicar a un niño, pero me refiero a que por ahí, no, ya se le va a pasar, es una tosecita, o ve que a mera tiene, qué sé yo, un poco de moquillo nada más, y por ahí uno se demora en llevarlo al médico. ¿O qué síntomas, digamos, uno se puede dar cuenta más grave, digamos? Bien, muy buena tu pregunta, Darío. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. O sea, la tos y los mocos siempre van a estar. Bien, a ver, es lo que a veces más aqueja a los papás, de que, mi niño tiene tos, mi niño está tosiendo como un perro, o tiene una tos seca, o tiene una tos que no lo deja dormir bien. La tos es un mecanismo de defensa que hace que, si el niño tiene secreciones, tiene mocos, va a tener tos, pero por un mecanismo de defensa para que ese moco no pase a los pulmoncitos, por así decirlo. ¿Ok? Pero creo que pasa. La tos y los mocos siempre van a estar. Y ahí es cuando a veces las familias tienden a ir a consultar a los hospitales y demás cuando estas guardias están saturadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno puede ir con un niño con tos y moco y no tiene broncoespasmo y el niño está bien, digamos, y en el tiempo de espera en una guardia, que pueden ser 2 o 3 horas, se termina contagiando de otra cosa más. Bien, lo principal de esto es la dificultad para respirar. Bien, porque un cuadro de bronquiolitis, cuando ya se evolucionó, va a agregar broncoespasmo. Y esto va a generar una marcada dificultad para respirar. Se le van a hundir por debajo de las costillitas y sobre todo el niño no se va a alimentar bien. Cuando son más chiquitos, esos son los principales signos de alarma. Que él tiene tos, tiene mocos, se alimente bien, esté de buen ánimo, no se le hunde por debajo de las costillitas, es un chico que puede esperar a una consulta con el pediatra de cabecera, alguna pregunta con un consultorio y evitar ir a una guardia donde los tiempos de espera en esta época del año son muy largos. Entonces, en ese tiempo de espera se puede contagiar de alguna otra cosa. Posiblemente puede tener algún virus más banal, por ejemplo un rinovirus, que es un virus que hace tos y moco y después se va, y en ese tiempo de espera puede haber un niño con bronquiolitis al lado y lo contagia. Bien, entonces sobre todo los signos de alarma es que el niño no se alimente bien, no se hidrate bien, entonces esté orinando poco, se le hunda por debajo de las costillitas cada vez que respira y esté muy irritable y muy molesto. Esos son los principales signos de alarma que hay que tener en cuenta para ir a una guardia. ¿Cuáles son las situaciones más complejas que se pueden dar con este tipo de enfermedad? Bien. Lo más complejo, bueno. No, porque a veces realidad, lamentablemente los llamados de atención de lo peor que puede pasar es lo que hace que los padres no se queden. Igual ningún padre se queda normalmente sin ir al médico, pero...
Y lo más grave que puede pasar es que el niño haga un paro respiratorio por esto. Porque al dificultarse a respirar, hace mucho esfuerzo, esos bronquios como que se tapan, el niño suele hacer mucho esfuerzo para respirar y puede llegar un momento en que se agote. Bien, entonces en ese momento puede hacer un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. O a veces cuando son muy chiquitos pueden hacer lo que se llama apneas, que es como que de repente dejan de respirar, se ponen azulcito en los labios y eso es como ya un aviso muy grande de que puede hacer un paro. Y cuando un paciente ingresa a un hospital, a veces puede pasar que él ingresa porque requiere oxígeno a través de una canulita, de una naricerita, y a medida que el virus vaya progresando y vaya dañando, puede necesitar más terapia, incluso llegar a respirador. Claro. Y el tratamiento es ir al médico, ahí evalúa cuál es la situación de si es esta enfermedad y cuál es la situación dentro de esta enfermedad y se salva con remedios, con internación, con... Bien, esto es algo que se discute y hace un mes y medio estuve en un congreso en Buenos Aires y fue una hora de debate con especialistas de todo el mundo a decir qué hay de nuevo en bronquiolitis. Y lo que está pautado en la bronquiolitis es hidratación, alimentación y oxígeno si el niño lo requiere, y esas son las 3 terapias que se tienen que hacer en un niño con bronquiolitis, digamos. Porque no hay un medicamento que realmente sea efectivo, como por ejemplo cuando uno tiene infección en la garganta, que da un antibiótico y se cura. La bronquiolitis es un proceso viral, es un proceso que afecta en una zona del pulmoncito donde muy pocos medicamentos pueden actuar. Uno puede intentar dar salbutamol, que es un broncodilatador, que el salbutamol actuaría un poco más atrás, entonces ayudaría a abrir en parte la vía aérea y a su vez ayudaría a sacar el moco que genera a nivel del bronquiolo este virus, pero no es del todo efectivo. Bien, el tratamiento de la bronquiolitis es, digamos, tratamiento ambulatorio, se aspiran los mocos, se puede dar salbutamol. Hay niños que se benefician, otros que no hace realmente el efecto que uno busca o el efecto que busca cuando el nene tiene broncoespasmo más frecuente. Alimentarlo, hidratarlo, y si el paciente requiere internaciones para colocar oxígeno, bien, que el oxígeno puede ser por una naricera, por una mascarita, o a veces ya se escalan a otros dispositivos que dan oxígeno a través de ventilación no invasiva o a través del respirador. Bien. O sea que estar muy atentos con cualquier síntoma que se dé en los niños, llevarlo al médico. Normalmente, no dejarse estar. Claro, en los adultos lamentablemente ya existe la automedicación, porque considera que uno, no, sí, ya me pasó la otra vez y me dieron esto y lo vuelvo a hacer. En los niños, que yo estimo que no, pero ¿se da esto de la automedicación también? Que los padres le den. Se da mucho. A veces porque, por ejemplo, pasan que hay niños que son seguiditos. Entonces, bueno, el más grande ya es de hacer broncoespasmo y el más chiquito comenzó con broncoespasmo y tiene 3 meses. ¿Bien? Entonces es común decir, bueno, el broncoespasmo cuando un nene tiene más de 2 años tiene otra causa, tiene otra forma por la cual se da. Y el más chiquito que puede ser bronquiolitis, no, el tratamiento no es realmente efectivo. Claro. Entonces he visto, no sé, nenes de 2 o 3 meses que le han dado el tratamiento de un nene de 2 años, que las dosis no son las mismas, lo se puede intoxicar y no es efectivo en sí. Claro. Y sobre todo en esta época del año lo fundamental es ventilar bien los ambientes, evitar que los niños más chiquitos, los bebés recién llegados a la casa o que tengan menos de 6 meses estén en contacto con personas con tos y moco, porque como lo mismo que digo, uno que ya es grande, ya ha tenido todas las infecciones, se ha resfriado un montón de veces, todo ese cuerpo ha generado inmunidad, ¿bien? Entonces el virus en nosotros puede ser un poco de tos, un poco de moco, pero en un bebé más chiquito, menos de 3 meses, menor de 6 meses, puede ser un broncoespasmo que puede llevar a una bronquiolitis. Eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta. Perfecto. Ir al médico ante cualquier situación. Y barbijo, por las dudas, que sigue el barbijo. Sí, mira, el barbijo, viste que se puso muy en moda y todo muy en COVID. Bueno, todas esas medidas que se dieron para el COVID son todas las medidas que existen desde hace años para los virus respiratorios. O sea que se sigue aplicando tranquilamente y de hecho... ¿Y ahora se neutralizó? ¿Cómo? Se neutralizó, digo, ahora con la pandemia, porque sí. ahora sí, totalmente.
Totalmente, o sea, el barbijo era como una medida que se daba para el COVID, el lavado de manos para el COVID, y esas son todas las medidas que existían ya de antes para los virus respiratorios, así que sí, lavarse las manos bien cuando uno vaya a atender a un bebé, o cuando, por ejemplo, llegue de algún lugar donde hubo mucha gente, lavarse bien las manos, sacarse la primera prenda que uno pueda tener, porque los virus se contagian así, a través del Claro. estornudo, a través de la gotita de fluye, que es cuando uno habla con otro, y está con tos y tose y no se cubrió bien el codo, puede transmitir el virus, que por ejemplo puede quedar en la ropa, puede quedar en las manos, y después eso tiene un tiempo de durabilidad, ¿bien? Por ejemplo, vos fuiste al supermercado, te encontraste con fulano que tosió en la mano y después te estrechó la mano a vos, y Claro. es como una cadena que ahí se va a transmitir, y después si vas a tu auto y está tu bebé y lo alzas, y se lo estás pasando. Clarísimo. Doctor Luciano, muchísimas gracias por toda esta aclaración. La verdad que yo no sabía que era una enfermedad de los bebés, así que calculo que como a mí, mucha otra gente también ha aprendido sobre esto y especialmente sobre las atenciones que hay que tener y la inmediatez en la consulta también. Buenísimo, muchas gracias. Me alegro haber podido ayudar y bueno, cualquier cosa saben que estoy a disposición.